Ahora vamos a estudiar a los paralelogramos. Esto es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, que tienen la propiedad básica de que sus lados opuestos son paralelos y congruentes. En el caso específico del cuadrado, se define como el paralelogramo que tiene todos sus lados congruentes y los ángulos rectos. O sea, estos lados son de igual medida y sus cuatro ángulos pues van a ser ángulos de 90 grados rectos. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, las diagonales tienen la misma medida y se bisecan, es decir, que cada diagonal parte a la otra por la mitad. Entonces forman cuatro triángulos congruentes, estos cuatro. O sea, y además las diagonales en el cuadrado bisecan los ángulos internos. Significa que los ángulos quedan divididos en 45 grados. Sus ángulos que son rectos, partidos por la mitad, quedan divididos en 45 grados cada uno. Por eso hace que tenga cuatro triángulos, rectángulos y congruentes. Ahora el área, lado por lado, o sea, lado a lado 2 y perímetro 4L. El perímetro es 4L porque el cuadrado tiene cuatro lados iguales. Entonces, esta suma en manera de multiplicación se dice 4 por L, porque es 4 veces L. El cuadrado, el área es lado a lado si conozco el lado, pero también si lo que conozco es la diagonal, que es esto, si lo que conozco es eso, el área del cuadrado también le podemos agregar la fórmula diagonal a la 2 entre 2 si lo que conozco son la medida de la diagonal. Bien, tenemos acá el ejemplo 1. El lado de un cuadrado mide 8, calcule su área y su perímetro. Ok, fórmulas. Bueno, dato. L es igual a 8. ¿Qué tengo que calcular? El área, lado a la 2, es decir, el área es 8 a la 2, es decir, el área es 64 centímetros cuadrados. Perímetro, 4 por L. El perímetro es 4 por 8, el perímetro es 32. Listo. Vamos a el siguiente ejemplo. El 2. Dice el perímetro de un cuadrado mide 20. Datos, perímetro es igual a 20. Calcular el área. Necesito para el área el lado. Pero como se da el dato del perímetro, sé que el perímetro funciona con la fórmula 4 por L. Significa que en este caso el resultado de 4 por L es 20. Entonces se hace una ecuación donde hay que pasar este 4 a dividir. Entonces L es 20 dividido por 4, L es 5. Entonces el área es L a la 2, el área es 5 a la 2, el área es 25 centímetros cuadrados. Y acá en la pregunta anterior que no le puse la unidad de medida, sería 32 centímetros, porque es un perímetro. Y ahora el rombo. Se denomina rombo al paralelogramo que tiene sus lados congruentes. Es decir, cada uno de los segmentos que tiene en sus lados son congruentes. Es decir, este segmento, este y este tienen la misma medida. Ahora, propiedades. Bueno,
tenemos que las diagonales no son congruentes porque hay una diagonal menor y una diagonal mayor, pero sí se bisecan perpendicularmente, es decir, la diagonal mayor parte a la menor por la mitad y la menor parte a la mayor también por la mitad. Y cuando se cortan forman ángulos de 90, o sea, son perpendiculares u ortogonales las diagonales entre sí. Además de eso, todo romboide tiene sus ángulos, tiene un ángulo, bueno, tiene dos ángulos agudos que son congruentes y dos ángulos obtusos que son congruentes. Esa diagonal biseca esos ángulos, es decir, de manera que si este, que es el ángulo mayor, midiera 100 grados, queda dividido en dos ángulos congruentes de 50 cada uno. Y si este ángulo midiera 80, quedaría dividido en 40 y 40 grados, dos partes iguales. Además, por supuesto, que este ángulo y este tienen que sumar 180. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, si este vale 100, este tiene que valer 80. Y por ejemplo, si esta diagonal menor vale 10, quedaría partida en 5 y 5. Si la diagonal mayor midiera 14, quedaría dividida perdón, si midiera 14, quedaría dividida en 7 y 7. Y el área es el semiproducto de las diagonales, ya casi lo vemos. Y el perímetro, como sus cuatro lados son iguales, el perímetro sería 4L, igual que el cuadrado, que sería 4 lados congruentes, se representa con la misma letra. Entonces sería 4L porque sería 4 números iguales, es lo mismo que en vez de sumarlos se puede multiplicar por 4. Ahora, para ver el área, tendríamos lo siguiente. Este lado de aquí voy a pasarlo para acá. Y este lado de aquí voy a pasarlo para acá. Entonces, el área de este rombo sería lo mismo que calcular el área al cuadrado, porque moví los triángulos, pero el área sigue siendo lo mismo. Sería lo mismo que calcular el área del rectángulo, no cuadrado, rectángulo. Es decir, sería el área del rectángulo, recordemos que es largo por ancho, pero en este caso, que es la misma de ese rectángulo, es la misma del rombo, que sería el largo, que es la diagonal mayor, por el ancho, que sería media diagonal menor, porque recuerde, esto valía D, pero ahora estoy tomando solo la mitad, solo esta parte. Entonces sería D medios. Entonces el área sería D mayor por D menor entre 2. Porque el área, como les digo, es la misma. Porque lo que hicimos fue mover nada más los triángulos de posición. Bien, entonces tenemos la misma, ahí es el área del rombo, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Aquí sería igual el área del rombo también y el área del rectángulo, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Bien, tenemos acá este ejemplo, el ejemplo 3, que hay que calcular el área de este rombo. Y los datos que tenemos es que la diagonal mayor mide 24 y la menor 20, o sea que el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2, área es 24 por 20 entre 2, y aquí vean que podemos hacer mitad 1, mitad 10, y nos quedaría 24 por 10, que es 240.
centímetros cuadrados. El romboide es el paralelogramo que tiene sus lados consecutivos no congruentes. Y además no tiene ángulos rectos. Entonces el romboide tiene que cumplir dos características. Los lados consecutivos no son congruentes y sus ángulos no son rectos. No se diferencia del rombo porque el rombo tiene los lados consecutivos congruentes. Entonces por eso se le llama romboide, porque los lados consecutivos no son iguales, no son congruentes. Además, las diagonales no son congruentes, pero sí se parten por la mitad. O sea, esta parte a esta. O sea, esta diagonal parte a esta otra por la mitad. Esta queda partida en dos segmentos iguales y la otra también. Y las diagonales del romboide no forman ángulos rectos. Además, las diagonales del romboide no bisecan los ángulos. O sea, si este ángulo vale 30, no queda partido en 15 y 15. El área, base por altura, y el perímetro son 2 veces la base más 2 veces el lado. O sea, esto tiene 2 bases más 2 lados. Se le llama lado a estos, aunque todos son lados, esto se le llama lados y a esto se les llama bases. La altura es la distancia que hay entre una entre una base y otra, que sería esto. Ahora, el área. Bueno, el romboide puede ser reacomodado en un rectángulo. Entonces, el área es base por altura, como es el área de un rectángulo. Vea que esta partecita de aquí la pasé para acá. Entonces, el área de este rectángulo viene siendo base por el ancho, o sea, largo que es base, por ancho que es altura. Esa sería el área del romboide. Tenemos acá el ejemplo 4. El área sería base por altura. El área sería entonces 20 por 12. El área sería entonces 240. Centímetros cuadrados. Y el perímetro sería 2 veces la base más 2 veces el lado. Es decir, tiene 2 veces 20 más 2 veces 13 porque tiene dos lados oblicuos. O sea, 2 por 20 sería 40 y 2 por 13 sería 26 y el perímetro entonces sería 66 centímetros. Y ahora seguimos con el rectángulo, que es como una de las figuras que deberían ser más fáciles para el estudiante, que es el área largo por ancho, que ya la hemos estado utilizando. Y el perímetro 2L más 2A, porque tiene dos lados y dos anchos. Ahora su definición, bueno, se denomina rectángulo al paralelogramo que tiene sus ángulos rectos. Tiene 4 ángulos rectos. Eso es el único requisito. Este es un requisito que también el cuadrado lo cumple. Entonces, a un cuadrado, si nos
enredamos y le decimos rombo, bueno, sí, rombo está bien, y si le decimos rectángulo, pues también está bien. Obviamente su nombre idóneo sería cuadrado al cuadrado y rectángulo al rectángulo. Bien. Propiedades. Bueno, las diagonales son congruentes, se bisecan, o sea, se cortan por la mitad, pero no forman ángulos rectos. Aquí en el centro no forman ángulos rectos. Además, las diagonales no bisecan los ángulos. O sea, este ángulo vale 90 y no queda dividido en 2 de 45, 45. Podría ser que este valga 60, entonces este valdría 30, porque los dos tienen que sumar 90. Y bueno, ya el del área y el perímetro estuvimos hablando. Área es largo por ancho y el perímetro se puede también escribir de esta manera: dos veces la suma de largo más el ancho, o dos largos más dos anchos. Tenemos acá el ejemplo 5. El largo de un romboide mide 20 y su ancho la mitad del largo. O sea, datos: largo y ancho. El largo mide 20 y el ancho la mitad del largo. Es decir, en pocas palabras están diciendo que el largo, bueno, sí, que el largo mide 20, eso lo dice. Pero si el ancho mide la mitad de 20 sería 10. Ahora, área, escribimos la fórmula: largo por ancho. O sea que el área sería 20 por 10. Es decir, el área es 200 centímetros cuadrados. El perímetro: 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Es decir, 2 veces 20 más 2 veces 10. Es decir, 40 más 20. Es decir, 60 centímetros. Tenemos otro ejemplo ahora relacionado con ángulos. Tenemos que calcular alfa y beta. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, sencillo. Si este vale 148, este de aquí tiene que medir lo que le falta a 148 para llegar a 180. O sea, 180 menos 148, que sería entonces 32. Entonces este ángulo va a medir 32. Ahora, bueno, en realidad no hacía ni falta sacar ese, porque tenemos que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a ser iguales. Y recordemos que la suma de dos internos dan el de afuera. O sea, que puedo decir, si este también vale beta porque los dos suman igual. O sea, los dos miden lo mismo, más bien, son congruentes. O sea que 2 beta es igual a 148. O sea que beta es igual a 148 dividido por 2. Beta entonces sería 74 grados. Bueno, beta vale 74. Ahora, este ángulo es un ángulo que mide 90 grados, pero ya hay una parte que vale 74. Entonces, a 90 le quito 74 grados. Tendríamos que este ángulo vale 16. Esto sería ángulos en Z. Este vale lo mismo que este, por lo mismo alfa es igual a 16 grados. Que también podemos sacarlo de esta manera. Este mide lo mismo que este. O sea,
Aquí hay un alfa. 2 alfa vale 16. Perdón, 2 alfa vale 32. 1 vale 16. Y listo.